Gracias por continuar con nosotros. Bueno, ya lo decía antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de política internacional. Aquí está Rolkin Lorenzo, un hombre que sabe de política internacional y sabe comunicar. Rolkin, bienvenido a Tomando el Rumbo, sabe que este es tu programa. ¿Cómo va la vida? Buenas tardes, Hansel. No oigo a Rolkin. Buenas tardes, Hansel. Saludo para ti, para todo el equipo y para los amigos Radio Escucha. Gracias. Rolkin, Nicaragua. Daniel Ortega, ya yo no sé cómo describirlo. Se ha desdecido en todo y de qué manera. Sigue violando todos los derechos humanos posibles de los nicaragüenses que deciden adversarle. Yo creo que hasta de los que no le apoyan, aunque se queden callados, Daniel Ortega le viola los derechos. Él y su esposa, la vicepresidenta. De hecho, vi el día pasado una entrevista, no puedo leerla completa, de un hermano, Daniel Ortega, el comandante Ortega, Amancio. ¿Cómo? Heriberto Ortega, sí, Saavedra casi. Que, bueno, que lucharon juntos con el tema del sandinismo contra Somoza. Y hoy ellos son peores. Bueno, ellos no, porque Heriberto como que no está en eso. Pero Ortega ya es peor que Somoza. Bueno, Hansel, efectivamente, como tú bien señalas, en los últimos días y más que nada en las últimas semanas, la comunidad internacional ha centrado su atención, y más que la comunidad internacional, la opinión pública internacional ha centrado su atención a los últimos hechos que están ocurriendo en Nicaragua, donde se han dado dos situaciones que han despertado las alarmas de las voces de la democracia internacional. ¿Y cuáles fueron esos dos aspectos? Primero, el despojo de la nacionalidad por parte del presidente Daniel Ortega a 222 nicaragüenses opositores, que algunos de ellos estaban cumpliendo condena por delitos considerados de tipo político, y el presidente Ortega los indultó, pero con la condición de quitarle la nacionalidad. Exacto. El otro factor... Y los indultó y los metió en un avión. Exacto, y los expulsó del país, naturalmente. Sí. España y Colombia le han dado no solo acogida a esas personas, sino que también le han otorgado la nacionalidad para evitar que quede en una situación de apatridia. La otra situación llamativa ha sido el hecho de que el presidente Ortega anunció la suspensión, no la ruptura, la suspensión de relaciones con el Vaticano tras los pronunciamientos del Papa Francisco. En un paréntesis, ¿qué le suma a un país tener ese vínculo con el Vaticano? Oh, mi hermano. Bueno, vamos a ver. Lo primero que bueno, dale, Rosy. Porque el Vaticano siempre se ha vendido como una parte egoísta, donde yo tengo todo el oro del mundo para resolver muchísimas cosas y no lo hago. Recuerda que el Vaticano es un estado, primero. Bueno, eso que ya casi es como un mundo aparte. Y no cualquier estado, vamos a ver, al Vaticano no lo podemos enfocar estrictamente desde el punto de vista religioso. Exacto. O teológico. El Vaticano es un estado, es miembro de la comunidad internacional, es de los pocos estados-ciudad que perduran en Europa, y no cualquier estado-ciudad. Yo creo que, con el mayor respeto, no se puede subestimar a un estado que ha sabido solventar y saltear y sobrevivir en guerras mundiales, emperadores, etcétera. Yo creo que eso puede dar lugar a que en un programa lo podamos detallar más, pero yo quiero puntualizar sobre Nicaragua algo. Miren, yo creo que para poder comprender la actual situación de Nicaragua, donde sin lugar a dudas se está dando una involución, un retroceso democrático en el mínimo de avance institucional que ese país había tenido desde la recuperación de la democracia en 1990. Para poder comprender este actual contexto, sin lugar a dudas, Hansel, hay que analizar brevemente la historia contemporánea de esa nación centroamericana. Dele para adelante. Miren, como ustedes saben, entre 1936 y 1979, Nicaragua fue objeto de una terrible dictadura. A decir de algunos, la primera dictadura dinástica de América Latina, que fue la de los Somoza. Sí. El general Anastasio Somoza García y luego sus hijos Luis y Tachito Somoza. En 1979 triunfa el movimiento insurreccional rebelde de los sandinistas, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, que entre otros lideraba el hoy presidente Daniel Ortega. Los sandinistas logran desplazar a la dictadura de los Somoza, pero los sectores de derecha de Nicaragua, financiados por Estados Unidos,
le hicieron luego la vida imposible al nuevo gobierno revolucionario que instauraron los sandinistas, y el país se sumergió en una terrible guerra civil entre 1979 y 1990. Refréscame y a la audiencia, ¿cuál fue el primer presidente sandinista? Bueno, el primer presidente sandinista fue Daniel Ortega, presidente de la Junta. Daniel Ortega fue presidente desde 1979. Que después salió y después luego volvió. Sí, desde 1979 hasta 1990. En 1990 se da lo impensable. El régimen sandinista, que era un régimen autoritario, aunque no totalitario, celebra elecciones a raíz de un proceso de paz auspiciado por los entonces presidentes Vinicio Cerezo de Guatemala y Oscar Arias Sánchez de Costa Rica, y para sorpresa de todo el mundo gana las elecciones la oposición con doña Violeta Barrio de Chamorro. Exacto. Entonces, a partir de 1990, Nicaragua se reconcilia nuevamente con la democracia que había perdido en 1936. Entre 1990 y 2006, el país tuvo democracia, una democracia imperfecta, típica no solo de cualquier país del mundo, sino también de los países subdesarrollados como lo son los de la América Central. Yo diría como un inicio de democracia, una democracia como bailoteante, como empezando a caminar. Imperfecta, pero tenía los elementos, digamos, básicos de una democracia, que son elecciones libres, periódicas y libertad de expresión. Realmente. En el año 2006, después de haber intentado en más de 4 ocasiones querer volver a la presidencia por la vía electoral, Daniel Ortega vuelve al gobierno y, se instaura democráticamente. Prometió gobernar el país con métodos distintos, es decir, reconociendo el sistema de la economía de mercado, etcétera. Sin embargo, a partir de 2012, muchos se percataron de que el presidente no había renunciado al proyecto, digamos, de corte marxista, de corte castrista, cubano. Y en el año 2011 sabemos que se reformó la Constitución, no por los métodos de reforma que establece la Constitución, sino vía una interpretación de la Corte Constitucional de Nicaragua, y habilitó al presidente Daniel Ortega para optar por un segundo periodo de gobierno. Entonces ya ahí comenzamos mal, porque ya se estaban cambiando las reglas del juego democrático por métodos no previstos en la Constitución. Sabemos que las constituciones en las sociedades democráticas establecen la forma en que debe de ser modificada, que es a través de un procedimiento de reforma, vía una interpretación jurisprudencial o vía una sentencia de un tribunal. Pues bien, se estableció la reelección en 2 periodos consecutivos y Daniel Ortega automáticamente se repostuló y ganó en el año 2012. En el 2016... ya el presidente no podía optar a un tercer periodo. Entonces ya ahí fue más manifiesta su postura de perpetuarse. Y se dio lo siguiente: se modificó la Constitución y se estableció la reelección indefinida, muy al estilo que imperaba en República Dominicana entre 1966 y 1994, que era una reelección no 2 periodos consecutivos, sino mientras la persona pudiese aspirar y tuviese en condiciones físicas, y ese fue el caso del doctor Balaguer. Sí. Pero ya lo que colmó, digamos, la paciencia de la comunidad internacional fue que a partir de 2016, yo creo que la democracia siempre se dice que la democracia tiene unas reglas no escritas, se guardan las formas. El presidente Ortega optó primero por llevar como compañera de fórmula, su vicepresidenta, a su esposa, a Rosario Murillo, que es una mujer con mucho poder. En segundo lugar, a decir de muchos, en el año 2021, cuando ya se da la tercera reelección, allí no hubo oposición, porque la mayor parte de los partidos opositores fueron inhabilitados por el órgano comicial de Nicaragua, y se presentaron unos candidatos como contendores a Daniel Ortega, que a decir de muchos eran, aplicando el método de Stalin, era una oposición creada por el régimen. Eran, guardando la distancia y con el mayor respeto, muy parecido a lo que ocurrió aquí en 1974, que para la reelección del presidente Balaguer en los 12 años, se retiraron los verdaderos contendores. Don Antonio Guzmán, el PRD se retiró con el Acuerdo de Santiago porque entendían que no habían garantías. Entonces, de la nada, aparece un candidato para competir con Balaguer, que fue el contraalmirante Lajara Burgos, que a todas luces era un hombre ligado al régimen de Balaguer, y que Balaguer lo buscó para legitimar y para... de manera protocolar. Igual era que la ritual. Convención aquella de Hipólito con el médico de Santiago. Seguimos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo, Hansel, que la situación de Nicaragua, que muchos a veces creo que erróneamente la enfocan como que ha surgido en los últimos meses. No.
esta es la consecuencia de la comunidad internacional, específicamente la Unión Europea, Estados Unidos, no haber prestado la debida atención específicamente a partir del año 2016. Y esto pone de manifiesto lo inoperante que es el sistema interamericano de defensa de la democracia con la Organización de Estados Americanos, la OEA, que por cierto, Nicaragua ha anunciado en reiteradas ocasiones que se va de la OEA. Pero también llama poderosamente la atención el hecho del cambio de actitud y de paradigma de Daniel Ortega y el proyecto. Bueno, a mí no me sorprende particularmente. ¿Por qué? Porque cuando los sandinistas ganan en 1979, yo soy de los que cree que ya el proyecto autoritario estaba y se pensaba montar un proyecto autoritario comunista, socialista, por la vía leninista, es decir, por la vía armada. Ese proyecto no pudo cuajar, no pudo concretizarse en los 11 años que gobernaron entre el 79 y el 90 por una razón. El régimen tuvo que centrarse en luchar en contra de la insurgencia conservadora en Nicaragua, que era financiada, entre otros, por Estados Unidos, que tenía por objetivo desplazar a los sandinistas. Y el gobierno de Daniel Ortega tuvo que enfocarse, en adentrarse en una guerra civil conocida como los Contras. En el 2006 vuelve por la vía democrática y ahí utilizó un método distinto, y es el que está utilizando, que es el denominado método granciano. Voy a aplicar una dictadura, pero no por la vía armada, sino por la vía de la batalla de las ideas. Muchos expertos internacionales señalan que históricamente en América Latina las dictaduras se montaban vía un golpe de Estado o vía una insurgencia guerrillera. Ya en el mundo de hoy, en el siglo XXI, se considera que las dictaduras son dictaduras electas. Son personas que logran conquistar el voto popular y una vez llegan a través de métodos democráticos, comienzan a desmontar la estructura del Estado de Derecho. Saludo a El Salvador. Sí. ¿Qué le espera a Nicaragua? Mire, yo creo que ver hacia el futuro de Nicaragua ahora mismo es como ver hacia la oscuridad. Es un país que le ha demostrado al mundo que muchas veces por la vía del diálogo se pueden resolver situaciones en las que a veces no se vislumbraba una salida pacífica. La historia nos ha demostrado, no solo la de Centroamérica, sino la de Occidente, que de situaciones como esta solo se sale por la vía democrática. Cuando analizamos la mayor parte de las dictaduras del cono sur latinoamericano de los años 80, 70 y 80, bueno, esas dictaduras dieron paso a la democracia vía acuerdos de conciliación entre la élite política, empresarial y naturalmente con el apoyo de la comunidad internacional. Pero en el caso de Nicaragua yo creo que hay algo que complica más la situación. Los grandes recursos desde el punto de vista mineral, desde el punto de vista de los recursos naturales y de la calidad del recurso humano que viene de allí, no son muy del interés, digamos, de los grandes actores internacionales. Y tal vez eso no motive mucho a que miren hacia allá. A que miren hacia allá y a que los verdaderos actores de peso, que son los organismos internacionales y las grandes potencias, presten sus oficios de cara a resolver esa situación. Hay algo que me llama la atención en el caso de Nicaragua y también en el caso de Perú, que pese a que en el caso de Perú una inestabilidad política, que después lo podemos analizar, lo que pasa es que ya tú no vienes por aquí, debería venir semanal, y en el caso de Nicaragua, que pese a uno tener esa situación de autoritarismo, yo creo que sí, de Daniel Ortega, y de dificultad política a lo interno de esa nación, parece que la economía está estable porque uno no ve revueltas allí significativas. Bueno, yo no diría que la economía esté estable o que parezca. ¿Qué entonces, ¿por qué está todo tan tranquilo? Bueno, por una sencilla... Porque la gente se revoltea, como dicen aquí en nuestro campo, cuando el estómago peligra. Por una sencilla razón, hay represión. Vamos a ver. Ellos deben estar comiendo bien. Dale, sí. Pero pongamos un ejemplo. Por ejemplo, la situación histórica de Cuba. Siempre se ha dicho que Cuba, el ciudadano cubano tiene mucha paciencia. Sí. Y aún en Cuba hemos visto en 1994, en el 2021, ciertos estallidos. Estos bolsones. Pero el poder de la policía política del régimen es tal que aplasta inmediatamente. Y el miedo. El miedo inculcado. Entonces, ¿qué ocurre cuando un país da el paso del simple autoritarismo al totalitarismo, que son cosas distintas? Porque el autoritarismo exige sumisión.
Yo soy el que manda aquí, usted guarda silencio. Daniel Ortega no está en autoritarismo. No, ya yo creo que baja un nivel, porque el totalitarismo exige sumisión y adhesión al régimen. Porque va desmontando todo el sistema de partido único. Pero yo creo que ya Nicaragua está ahí, porque si tú eres adverso al régimen, te encarcelo, te quito la nacionalidad, sin importar que tú seas un obispo, que tú seas un estudiante, que tú seas lo que sea. Entonces, ¿qué falta para el autoritarismo? Yo estoy diciendo que más que en el autoritarismo, ya va camino al totalitarismo, okay. que es la variante más dura del autoritarismo. Que está ahí ya. Bueno. Rolkin, qué grato conversar contigo, hermano, y se va el tiempo tan rápido. Siempre a la orden. Tienes que comprometerte a venir permanentemente aquí. Rolkin Lorenzo. Rolkin es un hombre sabio, de mucha elocuencia, de muchos conocimientos. Verdaderamente un gran activo de la República Dominicana. Te queremos, Rolkin. Gracias. ¿Cómo te seguimos? En Instagram y en Twitter, buscándome con mi nombre, Rolkin Lorenzo Jiménez. Gracias, Rolkin, y gracias a la audiencia por haber estado con nosotros. Mañana regresamos, Dios mediante, con otra entrega de Tomando el Rumbo.